Juan Carlos Dubuchet de la Figuera, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural por la misma institución. Actualmente es doctorando del programa Historia, Geografía e Historia del Arte, Sociedad, Territorio y Patrimonio de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia. Hoy nos va a hablar sobre vajillas de familias coloniales cubanas, de servicios de mesa a piezas de colección. Y tengo que decir que nuestra revista, además de revista online de artes decorativas y diseño, publicó hace un par de números un artículo realmente interesante y que les animo a consultar. Pues Juan Carlos, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a todos los asistentes y organizadores. Quiero primeramente agradecer esta oportunidad de poder participar en este primer Congreso Nacional de Artes Decorativas en España con esta brevísima comunicación y también felicitar a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid y al propio museo por la organización de este evento. Ahora, sin más dilación, pasaré a exponer mi comunicación. La apertura a un nuevo régimen de libertad mercantil durante el periodo de ocupación de La Habana por los ingleses entre junio de 1762 y julio de 1763 y las posteriores reformas borbónicas de Carlos III propiciarán un impetuoso crecimiento de la economía cubana a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La floreciente industria del azúcar de caña será el principal motor impulsor de este desarrollo económico cubano que se mantendrá durante todo el siglo XIX. Paralelo a este proceso, emerge en Cuba una nueva clase social, la sacarocracia criolla, nombre dado por el conde de Pozos Dulces a la oligarquía azucarera de la isla de Cuba y que más tarde acuñó el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals. Esta nueva élite aglutinaba a un reducido número de opulentas familias terratenientes, poseedoras de un vasto poder económico y con un fuerte dominio en todo el ámbito de gobernación en la isla. Algunas de estas familias eran recompensadas por servicios a la corona con títulos de condes y marqueses. Veremos que entre las nuevas modas y costumbres importadas desde Europa por esta nueva aristocracia cubana, va a destacar la de marcar las vajillas, los cubiertos, la cristalería y demás utensilios de servicio de mesa, con monogramas y escudos de armas. Rematados por coronas en el caso de los poseedores de títulos nobiliarios o por yermos para el resto de la alta burguesía, todo con el fin de presumir de su alto rango y poder ante sus invitados. Con la llegada del siglo XX, el uso de las vajillas blasonadas disminuyó notablemente. Los nuevos tiempos traerán consigo otras modas y tendencias. La aristocracia va a preferir dar sus banquetes en selectos clubes sociales, en lugar de ofrecerlos en sus mansiones según la vieja usanza señorial. Debemos tener en consideración que desde el último cuarto del siglo XIX, gran parte de la aristocracia cubana comenzó a fijar su residencia fuera de Cuba, motivada por la inestabilidad económica producida por las guerras de independencia. Con la proclamación, el 20 de mayo de 1902, de la República de Cuba, se producirá también una ruptura con lo hasta entonces establecido en todos los ámbitos de la vida en la isla, incluido, por supuesto, el sociocultural. Desde finales del siglo XIX surge la costumbre de conservar y atesorar estas vajillas de generación en generación como un valioso recuerdo de la historia familiar. Se pone de moda entre los herederos de estas el obsequiar platos blasonados a familiares y amigos allegados, y entre los poseedores de platos de porcelana con heráldica cubana, el exponerlos en estanterías, en las repisas del aparador, en vitrinas o sencillamente colgarlos de forma decorativa en las paredes, surgiendo de esta manera el coleccionismo de este tipo de piezas. En las primeras décadas del siglo XX, proliferó el coleccionismo de estas piezas por su indiscutible atractivo estético y ornamental, combinado esto con cierta nostalgia evocadora de modas y de personajes de tiempos pasados. En la prensa habanera de la época solían encontrarse anuncios como los que vemos en la imagen, de compra y venta de platos marcados con escudos de armas de títulos nobiliarios cubanos. Un esclarecedor ejemplo del valor que tenían estas piezas para los coleccionistas es la rifa de una fuente de porcelana de una vajilla perteneciente al primer marqués de la Real Proclamación, realizada con fines benéficos en 1931. Se llegaron a vender 100 números por un valor de 5 pesos cada uno, recaudándose un total de 500 pesos. Debemos tener en cuenta que en esos mismos días, el prestigioso establecimiento habanero La Vajilla
anunciaba vajillas de fina loza inglesa de 70 piezas a tan solo 12,50 pesos. De este modo, se formaron innumerables pequeñas colecciones entre los descendientes, parientes y amigos de esta aristocráticas familias cubanas, por apasionados de la historia, de la genealogía y de la heráldica, o por simples seguidores de esta novedad. Surgió también un reducido y significativo grupo de reputados coleccionistas que llegaron a atesorar cientos de piezas de porcelana y loza con heráldica cubana en sus magníficas colecciones. A continuación, citaré a algunos de los más relevantes. Don Federico Rasco y Ruiz, coronel del Ejército Libertador, fue uno de los pioneros de la genealogía en Cuba y un destacado coleccionista. Además de una amplia colección de piezas de vajillas con heráldica cubana, poseía una valiosa colección de galones de librea blasonados que antaño lucía en sus uniformes la servidumbre doméstica, en especial la figura del esclavo calecero. Estos galones, como vemos en la imagen, llevaban bordados escudos de armas que representaban los apellidos de las familias a las que pertenecían. Pero quizás su faceta como coleccionista más conocida fue por poseer una de las más importantes recopilaciones de piezas arqueológicas aborígenes, obteniendo un gran reconocimiento en los círculos intelectuales y académicos a principios del siglo XX y que posteriormente pasarían al Museo Antropológico Montaner de la Universidad de La Habana. Acompañé en varias ocasiones a mi madre en sus visitas a las hermanas Lilia y Zaida Carrera, con las que nos unía una gran amistad, a su residencia familiar en el barrio del Vedado, en La Habana. Recuerdo muy bien el regio comedor de su casa, de puntal muy alto, con magníficos muebles y paredes recubiertas con maderas nobles. En la parte superior se exhibían decenas de coloridos platos de porcelana con escudos de armas y anagramas que habían pertenecido a varias familias de la Cuba colonial. Esta estupenda colección fue recopilada por su padre, el doctor Emilio Carrera y Peñarredonda, que tuvo su bufete de notaría en el antiguo convento de San Felipe en La Habana, donde durante muchos años fungió como abogado consultor del ayuntamiento de esta ciudad, desempeñando también varios cargos en dicha corporación en diferentes momentos de su vida profesional. Don Agustín García de Osuna y La Piedra fue por muchos años senador de la República de Cuba. Llegó a reunir una de las más vastas y admirables colecciones de platos de porcelana heráldica. En el año 1917, su colección contaba ya con 157 piezas de este tipo. Pero no se limitó solo a recopilar piezas de vajillas blasonadas de las más preeminentes familias cubanas, sino que también extendió su colección con las de personajes extranjeros de notable relevancia y con las de varias casas reales europeas. Hacia mediados del siglo XIX, una acaudalada criolla, María Luisa Calvo y Cárdenas, hija del segundo marqués de Casa Calvo, encargó a China un espectacular servicio de mesa personalizado, compuesto por alrededor de 500 piezas, decoradas todas con el llamado estilo mandarín, empleando en ellas los vivos esmaltes de la familia rosa y el dorado. Las piezas de esta vajilla presentan al centro, encerrado en un óvalo, la inscripción Luisa Calvo, todo en dorado. El Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana conserva más de 200 piezas de este servicio de mesa. El resto se encuentran en las colecciones de otros museos de La Habana y en algunas colecciones privadas. La belleza y la suntuosidad de esta vajilla de porcelana china la convirtieron en un valioso legado familiar transmitido de generación en generación entre los sucesores de esta noble familia cubana. Su último custodio y poseedor fue Rodolfo de Peñalver y Hernández, a quien tuve la oportunidad de conocer, y era el sexto conde de San Fernando de Peñalver, bisnieto de la mencionada María Luisa Calvo y Cárdenas. Rodolfo Alfredo de Peñalver y Hernández, Montalvo y Armenteros, ostentó varias dignidades nobiliarias. Además de conde de San Fernando de Peñalver, fue séptimo marqués de Casa Calvo y quinto conde de Santa María de Loreto. Entusiasta coleccionista de arte, convirtió su residencia prácticamente en un pequeño museo particular, con obras de pintura, escultura, artes suntuarias y decorativas, tanto de Oriente como de Occidente, y de autores, épocas y estilos muy diversos, algunas por transmisión del patrimonio familiar y otras que fueron adquiridas por él mismo. Los retratos que se destacan en la imagen corresponden a sus antepasados. Se trata del retrato de María Luisa Calvo y Cárdenas, comitente de la mencionada vajilla china, óleo del artista francés Léon Job Vernet, pintado en 1866, y el de Margarita de Foxá y Calvo,
Quinta Marquesa de Casa Calvo, obra del pintor español Vicente Palmaroli y González, pintado entre 1880 y 1883 presumiblemente. Ambos forman parte actualmente de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. La colección de porcelana con heráldica cubana que poseía el conde de San Fernando de Peñalver probablemente fuese la más importante, por la cantidad y por lo variado en el tipo de piezas, así como por lo completa en cuanto a número de familias y personajes de la antigua aristocracia cubana que abarcaba. En la imagen podemos ver un reportaje fotográfico publicado en la prensa habanera en el año 1930, sobre su ya entonces reconocida colección de vajillas de familias cubanas. Destacada de gran tamaño, pues no puede ser de otra manera, la joya de esta colección, la vajilla china de su antepasado María Luisa Calvo y Cárdenas, que, por cierto, la familia seguía usando en ocasiones especiales, como ocurrió en octubre de ese mismo año en una cena ofrecida en su residencia por su madre, la condesa Santa María de Loreto, en honor de los marqueses de Faura, embajadores de España en Perú, que estaban en La Habana de paso para Lima. He seleccionado algunos de los platos que aparecen en este fotoreportaje para que se pueda apreciar en detalle la belleza y la variedad de los estilos decorativos empleados en estas piezas. En la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid se conserva un plato perteneciente a una vajilla del conde de Fernandina, igual al que aparece resaltado en la imagen. Los platos, fuentes, tazas y demás piezas que pertenecieron a las más ilustres y acaudaladas familias de la Cuba colonial y que han perdurado en el tiempo, se encuentran actualmente distribuidas en diversas colecciones privadas y las de diversos museos, fundamentalmente en Cuba. El elevado valor estético y documental de estas piezas, que son un testimonio de la forma de vida y de las costumbres de la élite social de la Cuba decimonónica, les otorga la categoría de bienes del patrimonio cultural e histórico cubano. Es conveniente recalcar y reivindicar, por cierto, la meritoria labor de estos primeros coleccionistas en la preservación para las futuras generaciones de estas piezas. Algunos de ellos, quizás interesados por el valor histórico y cultural de estas antiguas vajillas heráldicas, o quizás por los nexos sociales o de parentesco con algunas de las familias a las que pertenecían, van a iniciar la clasificación de muchas de estas piezas, sentando así las bases para posteriores investigaciones y catalogaciones más especializadas. Espero y deseo que esta primera intervención haya resultado de vuestro interés. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo y atención.